Son las 8 de la mañana con 2 minutos, 8 con 2 minutos. En Punto Noticias, primera emisión, tenemos el gusto de saludar con dos invitados para dialogar sobre el incremento al salario básico unificado que debe regir para el 2022. Se encuentra ya con nosotros Jaime Arciniega, dirigente sindical, y Rodrigo Gómez de la Torre, representante de los empleadores ante el Consejo Nacional de Salarios. Como ha sido costumbre en estas discusiones para establecer el incremento, no hay punto de encuentro o de coincidencia ni entre empleadores ni trabajadores. Los empleadores que plantean un máximo de $3 y los trabajadores que exigen que el presidente de la República cumpla con su promesa de campaña de llegar a un salario básico unificado de $500, es decir, que el incremento llegue al menos a los $25 para cumplir con esa meta. Vamos a saludar en primera instancia con Rodrigo Gómez de la Torre, representante de los empleadores ante el Consejo de Salarios, para que nos cuente cómo están estas conversaciones en este organismo. ¿Va a haber o no la posibilidad de que se llegue a un punto de coincidencia entre los empleadores y los trabajadores? Don Rodrigo, buenos días. Les saluda Licenia Espinel, bienvenido. Licenia, qué gusto saludarla, muy buenos días. Jaime, qué grato saludarte, y quiero de antemano saludar a la teleaudiencia y pedir disculpas. Para mí era importantísimo participar en este medio, a quien le tengo muchísimo cariño y aprecio desde hace muchos años, pero estoy moviéndome para una reunión. A ver, el día de ayer tuvimos una reunión bastante tensa, debo reconocerlo. Sí, estamos clarísimos desde el sector empleador del compromiso de campaña de llegar a $500 en 4 años. Y lo que nosotros hemos hecho no fue plantear una cifra, y esto sí quiero ser muy claro y enfático. Lo que hemos hecho nosotros fue tomar la fórmula que está en el acuerdo ministerial y aplicar las variables de acuerdo a lo que nos determina el Ministerio de Economía y Finanzas, Banco Central, INEC, y a falta de 2 variables que son las famosas betas 3 y 4, pues simplemente aplicar lo que determina un estudio de la Organización Internacional del Trabajo. Ese producto es lo que hemos presentado el día de ayer, siempre abiertos al diálogo, siempre abiertos a buscar cómo aportar a soluciones, y claros en que la propuesta de campaña no necesariamente se dijo que era lineal, sino que puede ser de algunas otras maneras, y que claro está, había 2 aspectos fundamentales. Uno, generar confianza, que en ese aspecto se ha hecho, y 2, que había una reforma laboral que es urgente, porque si bien estamos discutiendo el salario básico unificado, lo fundamental que deberíamos estar discutiendo es la generación de empleo pleno, porque ese tema es el que realmente preocupa a la gran mayoría de ecuatorianos, más de 5.700.000 ecuatorianos que no tienen ni siquiera salario, ni siquiera tampoco tienen empleo. Damos paso entonces a don Jaime Arciniega, dirigente sindical, representante del Parlamento Laboral, para que nos dé su criterio de acuerdo a lo que ha expresado Rodrigo Gómez de la Torre. Jaime, buenos días. Buenos días, Licenia. Buenos días, Rodrigo. Bueno, si miramos nosotros la legislación, refiero al Código del Trabajo y la Constitución, para mí el tema de la fijación de los salarios, aunque en la sana intención debería estar dentro del marco de diálogo entre trabajadores, empleadores y gobierno, con este último como facilitador, pero de la práctica que hemos tenido durante muchísimos años, a excepción del año 2001, que efectivamente llegamos a un acuerdo entre empresarios y trabajadores cuando se incrementó $21 y se fijó el salario, que adicionalmente a eso el ministro Martín Insua, que también pertenecía de alguna manera también al sector empresarial, señaló de que efectivamente, habiendo el acuerdo de $21, no debería ser solamente al salario básico, sino al salario de cada trabajador, independientemente del valor del salario que percibe el trabajador. Esa fue la única oportunidad en la que con el sector empresarial en diálogo directo llegamos a acuerdos. Pero mirando la legislación es totalmente inoperativa y no va a haber acuerdos nunca. ¿Y por qué? Porque el Código del Trabajo señala que si hay acuerdo entre las partes, el ministro de Trabajo tiene que emitir el acuerdo ministerial y punto. Pero también el Código del Trabajo señala que si no hay acuerdo, se estará a la fijación del salario en función del índice de precios al consumidor, o lo que conocemos nosotros como inflación. Por lo tanto,
de lo que podemos apreciar desde el 2001 para acá, no conozco empresario alguno que haya reconocido en los mejores momentos inclusive de productividad y también de haber obtenido tasas de retorno importantes, no conozco empresario alguno que vaya más allá de lo que establece el Código del Trabajo como propuesta. Si el Código del Trabajo dice que si no hay acuerdos estará en función del índice de precios del consumidor, todos los empresarios, yo creo que me voy a morir, inclusive, porque ningún empresario o alguien que esté en el Consejo Nacional de Salarios se le va a ocurrir plantear un incremento mayor al que dice el Código del Trabajo. Entonces, esta práctica recurrente le vuelve inoperante al Consejo Nacional del Trabajo, y se lo digo con el mayor de los respetos, al cual yo he estado también inmerso en 2 o 3 ocasiones en ese consejo. Y algo más muy brevemente. En el año 2006, cuando estuvo un representante de la Cámara de la Pequeña Industria en el Consejo Nacional de Salarios, señor Salvador Casar, él hacía referencia de que si no se incrementa el salario o no se fija el salario en mayor volumen, la capacidad de compra de los ecuatorianos y de los trabajadores en particular se restringe y por ende no se dinamiza la economía. Y él decía desde la Cámara de la Pequeña Industria, y acordamos incrementar en $30 en el año 2006, y claro, un ex ministro de Trabajo, y en función también de los requerimientos del sector empresarial, nos bajaron a 10. Y tómese en cuenta que hubo un acuerdo suscrito entre empleadores y trabajadores, y que luego el ex ministro Galo Chiriboga, para ser preciso, nos bajó a $10. Entonces, esta mecánica de utilizar la legislación actual creo que amerita una reforma estructural para que el tema salarial pase también por un análisis político, aunque de hecho no les gustará al sector empresarial, pero debe hacerse un debate político desde el ámbito de la necesidad de cubrir las necesidades, los requerimientos básicos de la familia. Para eso está la Comisión Especializada de Derechos de los Trabajadores, y en su momento vamos a tener que empujar ese tema. No será con este gobierno, por obvias razones, un gobierno de derecha, pero vendrá un gobierno con criterio mucho más social, y a lo mejor entonces se pueda recetar las posiciones de los trabajadores. Don Rodrigo, hay bastante expectativa entre los trabajadores y esta vez no es culpa de los trabajadores, es un ofrecimiento de campaña que hizo el presidente, en ese entonces el candidato Guillermo Lasso, ahora convertido en presidente de la República. $25 es lo que se debería aumentar para que se llegue a la meta de los $500. Y digo, fue un ofrecimiento de campaña. Y aquí se pone a prueba la palabra del gobierno, del presidente de la República, a través de su ministro, el señor Patricio Donoso. ¿Qué va a pasar si finalmente en la siguiente reunión que está prevista no llegan a un consenso y va a tener que ser el ministro el que fije el salario, el incremento al salario básico unificado? Si se aplica lo que usted señaló en su primera intervención, ¿a cuánto ascendería ese incremento? A ver, como lo he dicho expresamente, el tema está en que el ofrecimiento no se habló de cómo se iba a incrementar, sino que se incrementará a tanto en los 4 años. No se determinó el cómo. Por ende, ese cómo puede modificarse y está abierto, y nosotros estamos conscientes de ese ofrecimiento de campaña. No creo que deba ahondar más en lo que ha planteado Jaime con respecto al tema de lo que determina el Código del Trabajo, más allá de lo que pueda agradar o desagradarnos a los miembros del Consejo, seamos estos trabajadores o empleadores. Hay una ley mandatoria también en este aspecto que está escrita y desde hace tiempo atrás, pero también esa ley mandatoria que determina en el artículo 118 que debe aplicarse la inflación proyectada, no se ha cumplido en los últimos años. Y Jaime, una precisión: en el año 2016 sí se llegó a un acuerdo entre trabajadores y empleadores para la fijación del salario para el 2017, y el 2017 fue el único año desde el 2015 que ha habido un incremento real de empleo pleno en el Ecuador. 2017 es el único año, pero los otros años con una situación de alzas que han sido más de tinte político que de tinte técnica, en lo que han derivado es en una pérdida sostenida de empleo pleno. Por eso, haciendo a un lado el año 2020 por efectos de pandemia, desde el 99.6% de empleo pleno, para el año 2019 ya ese empleo pleno estaba en el 38%, porque las alzas antitécnicas, fuera de lo que
determina la economía, generan más bien complicaciones sociales, porque el tema del empleo tiene implicación social. Y en este momento en el cual tenemos, como mencionaba, más de 5.700.000 ecuatorianos sin empleo pleno, yo creo que debemos, y ahí coincido nuevamente con Jaime, pensar en una reforma estructural del Código del Trabajo, porque el Código realmente no abona a la generación de nuevos empleos, sino por el contrario lo complica, y no lo decimos aquí en el Ecuador. Eso se lo viene diciendo desde hace varios años, a través de organismos internacionales y a través de Banco Mundial, a través de la misma Organización Internacional del Trabajo. Le preocupa estos temas, respetando derechos de las partes, pero y está reflejada ampliamente en los índices de competitividad mundial, poniendo dentro de los 3 primeros problemas de competitividad para el Ecuador el tema de las regulaciones laborales. Jaime, que la meta está allí, $500, se dijo la cantidad, pero no se ha dicho cómo. Bueno, hay varios temas que hay que analizar. Mire, yo le voy a leer lo que dice el artículo 126 del Código del Trabajo. Podría referir también de la Constitución, pero que dice algo parecido. ¿No? Dice, 1, en el numeral 1, que el sueldo, salario o remuneración básica mínima unificada baste para satisfacer las necesidades normales de la vida del trabajador, considerando como jefe de familia y atendiendo las condiciones económicas y sociales de la circunscripción territorial y otras cosas. A ver, primero, de acuerdo con el Código del Trabajo, tiene que una vez al año fijarse el nuevo salario. Segundo, ese salario tiene que cubrir las necesidades básicas del trabajador. Si fuésemos nosotros por el ámbito técnico, deberíamos decir entonces que si el salario cubriera las necesidades básicas del trabajador, ahí entraría entonces y se volvería operativo de que la fijación de los nuevos salarios, o como lo conocemos nosotros como incremento, vaya en función de recuperar el poder adquisitivo de ese trabajador. Por lo tanto, cubierto la necesidad básica, quiero decir, la canasta básica, se podría incrementar el 1, el 2 o el 3% o menos del 1% en función de la inflación proyectada. Eso en primera instancia. Segundo, no conozco, y creo que la población ecuatoriana no conoce o no habrá escuchado del presidente de la República atar a que el salario vaya en función de la nueva legislación que se pretende hacer en materia laboral, o la famosa ley de oportunidades. No conozco. Tercero, yo creo que está en juego la palabra del presidente de la República. Yo arrastro mucho de la historia de nuestros abuelos y de nuestros padres cuando decían que la palabra, cuando uno compromete, tiene que cumplirlo. Y lo peor que le podría suceder al presidente de la República a estas alturas, o como dice Rodrigo, es que se dijo 500 en los 4 años de gobierno, que vamos a empezar entonces de $1 hasta llegar a los 500. No. La ley establece claramente que el Ministerio de Trabajo, obviamente cumpliendo con las formalidades del Consejo Nacional de Trabajo, pues para eso está, tiene que fijar anualmente el salario básico unificado para el año que viene. Y en este caso, si el gobierno dura 4 años, lo menos que debería hacerse, porque además Rodrigo es de la misma línea política del presidente de la República, estuvo de candidato también, y por lo tanto, bueno, lo lógico sería mejor que impulsen aquello que el presidente de la República comprometió en su momento, o le van a subordinar al presidente de la República decisiones entonces de la base del movimiento Yo no creo, y el presidente no creo que vaya a ir por esa línea. Entonces, lo menos que debería hacer para fijar el salario, si es que no hay acuerdo, de hecho no va a haber acuerdo, yo de por sí lo doy por firmado, no va a haber acuerdo. Y cuando en el 2017 se dijo que hubo un acuerdo, nosotros sabemos que ahí se constituyó un club que nació con el correísmo, continuó con el morenismo y ahora con el asismo. Así que en eso tenemos que estar claros. ¿Quiénes están representando al Consejo Nacional de Salarios? Ahí no está ni el FUD ni el Parlamento Laboral. Son decisiones de orden política que se adopta desde el Ministerio de Trabajo, modificando los reglamentos según sus intereses políticos. De todas maneras, algún momento llegará también a ejercerse la democracia y que se respete lo que los convenios internacionales refieren con relación a la representatividad
de quienes deben estar en estos organismos. De todas maneras, yo aspiro, y creo que los ecuatorianos también, aunque estamos muy lejos de la canasta, de cubrir la canasta básica, cuando menos debería fijarse entonces los 25%, el 25 dólares, perdón, que sería el 25% de la distribución de los 4 años para fijarse finalmente en 500. Y espero que haya sensibilidad también del sector empresarial. Porque cuando se incrementó 21 dólares en el 2006, se dijo que se va a acabar con el empleo y van a cerrar las empresas. Las empresas todavía persisten. Y si miramos en esa misma época, fue bueno. ¿Por qué? Porque se estableció por un lado la dolarización, por otro lado se recuperó el poder adquisitivo de los trabajadores, se dinamizó la economía y no hubo pérdida de empleo. Las empresas están todavía ahí. Entonces, por lo tanto, yo creo que hace falta un poquito de sensibilidad de parte del sector empresarial, a efecto de que podamos más bien darnos la mano y empezar a trabajar en lo que dijo, para ser competitivos con aquellos, por lo menos, que son nuestros vecinos. Las posibilidades de nuestra parte como trabajadores siempre estarán abiertas. Nadie puede pensar de que desde el movimiento sindical queremos desestabilizar o debilitar la empresa. Por el contrario, una empresa fuerte, consolidada, con un buen mercado, garantiza la estabilidad de los trabajadores. Entonces, tenemos que pensar en el país, tenemos que pensar en los trabajadores. Nosotros, como ustedes, como empresarios, han dicho, somos socios. Bueno, respétennos y quiérennos como socios, porque nosotros sí les queremos a los empresarios conscientes. Don Rodrigo, que exista más sensibilidad de los empresarios, pide el sector sindical. De acuerdo a la propuesta que ustedes han planteado en el Consejo Nacional de Salarios, ¿a cuánto podría ascender ese incremento de acuerdo a la visión que ustedes tienen por un lado? Y esto tomando en cuenta la difícil situación por la que atraviesa el sector de los trabajadores. Mire usted que con la ley humanitaria este sector también resultó muy golpeado con reducción de salario y reducción de jornadas. Hay una canasta básica familiar que supera los $700 frente a un salario básico unificado de $400. Y estos incrementos que se han venido dando a lo largo de los años, que son mínimos, no benefician siquiera a la masa de los trabajadores, sino a un sector muy pequeño de la masa laboral. ¿A cuánto va a llegar la propuesta de ustedes como sector empresarial? ¿Cree usted de acuerdo a todo lo que han presentado al Consejo de Salarios? Para responder primero la pregunta y luego hacer unas observaciones. Eso es justamente lo que estamos trabajando y revisando, y estamos nuevamente buscando alternativas y estamos dialogando internamente, pero como lo he dicho claramente, nosotros no hemos hecho una propuesta, sino hemos simplemente aplicado la fórmula que está en un acuerdo ministerial. Definitivamente somos socios en las utilidades y no somos socios en las pérdidas. Cuando una empresa quiebra, cuando a una empresa le va mal, igual está cumpliendo con sus obligaciones, poniendo todos los esfuerzos posibles para cumplir con todo. Y cuando hay utilidades, claro está, hay un 15% de utilidades trabajadores, pero cuando hay pérdidas, los trabajadores simplemente reciben lo que corresponde y es del empresario el que tiene el que chupa las consecuencias. El año 2020 fue un año muy complejo para todos, no solamente para trabajadores. Realmente para los empleadores tampoco fue el mejor año, ¿no? Fue un año extremadamente complejo y hubieron muchas empresas que se vieron abocadas y obligadas a cerrar. Entonces ahí hay un tema que también hay que reconocer. El momento que las empresas cierran, ya se acabó el tema de los trabajadores, porque ya no hay empresa. Por eso yo menciono fuertemente que hay que tener un tino muy grande entre reconocer las realidades de las empresas, no solamente sectoriales, sino de las empresas, reconocer los derechos de los trabajadores y pensar también seriamente en el derecho de las grandes mayorías, 5.700.000, que ni siquiera tienen empleo pleno. Entonces, lo que hay que buscar son mecanismos de acuerdos y estamos prestos a hacerlo y lo hemos expresado con fuerza y lo hemos expresado frontalmente. Reconocemos el compromiso de campaña. Nos han dicho que las proyecciones económicas que tenemos al momento pueden mejorar y que se publicarán en los próximos días, en las próximas semanas. Si mejoran, ¿qué mejor aún? Porque el momento que las proyecciones económicas mejoran, y no pensemos solamente en el mercado nacional, pensemos en el mercado internacional también, pues se puede generar nuevas fuentes de empleo con mercados con mucho mayor poder adquisitivo. Pero ahí es fundamental, y ahí sí coincido con Jaime, estamos más de acuerdo con Jaime que lo que discrepamos. El tema de la competitividad es esencial. Si nosotros queremos vender un producto a 10
La competencia, que son los países vecinos en el mercado internacional, lo puede sacar a 7, vamos a perder el mercado simplemente, porque el consumidor va a decidir. Tenemos una excelente calidad y habrá nichos de mercado a nivel mundial que estén buscando esa calidad ecuatoriana, y eso lo tenemos en muchos productos, pero habrá otros que nos digan, no, Cholito, prefiero quedarme con el de 7, y eso nos quita mercado. Y abrir un mercado toma años, perder un mercado toma minutos, porque es un problema de competitividad, y estamos trabajando en materia salarial, estamos trabajando en materia de regulaciones laborales, y queremos seguir creciendo. Y el evento de Ecuador Open for Business da una pauta de que tanto empresarios como gobierno estamos apuntándole a un crecimiento real de la economía, y pensando en un crecimiento real, no solamente en el mercado nacional, sino un crecimiento mucho más amplio, con generación de empleo. Pero si revisamos, y le voy a tocar ejemplos de 3 sectores. Sector agrícola, gran mayoría de la gente que está ahí está con el salario básico, y el costo de producción se representa entre un 40 y un 55% la remuneración básica, y estamos con un problema de incremento de costos de producción fuertísimo por aspectos internacionales, provisión de insumos y el costo del transporte. Hay insumos que se han duplicado el precio, y no depende del gobierno, depende de una circunstancia mundial, no es un tema local. Un alza, eso de ahí estamos con un 30% en el costo de producción, un 45% en un incremento antitécnico de salarios, podría sacarnos del mercado en algunos productos. Reforcemos el tema. Y aquí sí puede ser, y en esto, Jaime, sí, yo soy adherente permanente del movimiento, que al momento está en la presidencia, y me afilié apenas, el movimiento nació. O sea, soy de los gestores e iniciadores del movimiento, pero el tema del impuesto al patrimonio, a las tierras rurales, pues nos hemos pronunciado abiertamente diciendo, por favor, el tema de la tierra es nuestra herramienta de trabajo. Por favor, a eso retírenle. No nos estamos oponiendo al impuesto al patrimonio suntuario, casas, departamentos en la playa o casas en la playa. No nos oponemos a eso. Nos oponemos a la tierra, porque esa es nuestra herramienta de trabajo. Otras personas como herramienta de trabajo tienen su computadora, tienen su vehículo, tienen su maquinaria. Para nosotros nuestra principal herramienta es la tierra. Grabarle con impuesto patrimonial a la tierra es otro tema que genera retiro de liquidez para quienes la tienen, o generación de créditos para quienes no tienen la liquidez, porque patrimonio no es liquidez. Entonces, cuando vemos la integralidad del tema, no es tan sencillo. Sector de restaurantes y hoteles, muy poca posibilidad tiene de moverse cuando todavía no acaban de levantar cabeza. Sector de la construcción, gran cantidad de mano de obra. Hay que tener muchísimo tino. Estamos despegando. Nadie cuestiona el compromiso de campaña. Nadie lo cuestiona. Pero seamos prudentes, porque lo que no queremos como sector empleador, no queremos como país, no quieren, imagino yo, como gobierno, no puedo hablar en nombre del gobierno, es perder más empleo pleno. Por el contrario, lo que nos interesa es recuperar el empleo pleno, que más gente tenga empleo con derechos, que más gente esté en la seguridad social, porque es otro tema que hay que tratarlo con frontalidad. O sea, necesitamos reactivar la economía en términos reales y prácticos. No es solamente un tema de una decisión política de este año. Tenemos 3 años más. El gobierno recién está comenzando, la reactivación todavía se la ve demorada. De hecho, para llegar a los niveles del 2019, estaríamos esperando hasta el 2024. Esa es la realidad económica que tenemos. Necesitamos reactivar la economía, y la reactivación económica se da en base a términos técnicos y económicos, no necesariamente en base a principios políticos. Don Jaime, yo le voy a pedir que me dé un minuto, porque quiero hacerle una pregunta más a don Rodrigo, tomando en cuenta que él a las 8:30 tiene otro compromiso y ya no nos va a poder atender la entrevista. Don Rodrigo, usted dice que sí hay que reactivar la economía. Yo estoy de acuerdo en eso, que hay que reactivar la economía, pero solo quisiera recordarle que para el 2021 no hubo incremento salarial, que el presidente Moreno
ofreció que a los que ganaban el salario básico unificado se les iba a compensar con $60, algo que tampoco ocurrió. Es decir, los trabajadores vienen sufriendo desde el 2019 el tema de la pandemia, la reducción de las jornadas laborales, la reducción de sus salarios y encima no hubo incremento. Entonces, con todas esas consideraciones, usted me dice que han presentado una propuesta, que no han presentado una cifra. ¿Hasta qué punto ustedes están dispuestos a ceder? Hasta que, me refiero en términos económicos, 10, 15, 7, 3. ¿Cuánto cree usted que debería ser el aumento desde el punto de vista empresarial, tomando en cuenta, como le digo, que en el 2021 no hubo incremento? A diferencia de los trabajadores que yo recomiendo y me permito hacerlo, aunque no me corresponde, pongámonos de acuerdo porque tenemos una posición del Parlamento, una posición del FUTU, una posición del CUT. Creo que el sector trabajador también debe consolidarse. Nosotros no tenemos una posición en este momento para decirle, porque tenemos que centrarnos nuevamente en las mesas. O sea, nosotros tenemos que hacer un análisis técnico, económico y de proyecciones en función de lo que estamos viendo y estamos viviendo, ¿ya? Hay compromisos que realizó el gobierno pasado que sobre lo cual no me podría comprometer a responderle porque tampoco pertenecía a ese gobierno, más bien tuve algunas diferencias importantes, pero sí creo que es importante ver una estructura más amplia. Usted me mencionó algo que no quiero dejar de tocarlo y se me perdió ahorita con la otra parte, es los compromisos del año pasado. Estábamos del tema de la ley humanitaria, topamos. El hecho que no hubo incremento, que el año pasado no hubo incremento. El hecho que no hubo incremento, más bien el hecho que la ley humanitaria, con cuestionamientos, y voy a dejar en claro, hay cuestionamientos de trabajadores y de empleadores en la ley humanitaria, pero en la ley humanitaria, cuando usted se fija las cifras, la promulgación de la ley humanitaria frenó la pérdida de empleos, frenó radicalmente la pérdida de empleos, que es algo que no teníamos. Estaba perdiendo empleo en una forma precipitada, la ley frenó eso, sí hubo una afectación, pero también hubo una afectación real hacia las empresas. Se dice que el sector empresarial no perdió, no. Hay un par o 3 o 5 empresas que salieron a flote, pero el 95 o 98% del sector empresarial perdió durísimo, perdió fuertísimo, e inclusive sectores exportadores tuvieron que hacer costos impresionantes para poder seguir operando, y si bien se incrementaron las ventas, también se incrementaron sustancialmente los costos de producción. Entonces, hay que ir compensando, no solamente analizar ventas, hay que analizar utilidades. Pero también hubo empresas que aprovecharon la ley humanitaria de don Rodrigo para cerrar, despedir a su gente sin la respectiva indemnización que por ley tenían derecho, las volvieron a abrir con otra razón social, con la misma actividad y no pasaba nada. Muchas empresas se aprovecharon también de la ley humanitaria y eso también hay que reconocer. Yo creo, no le cuestiono eso, al igual que hay muchos abusos en el tema del teletrabajo. Y en el teletrabajo tenemos que tomar decisiones de lado y lado, porque como hay empleadores que también hacen requerimientos a horas absolutamente absurdas, hay trabajadores que responden a correos o WhatsApps, ahora nos vemos más rápido por el WhatsApp, a horas absolutamente absurdas. Y le digo a título personal, a mí me responden a las 11 de la noche pedidos de las 12 del día, a veces te doy tiempo trato de no intercambiar fuera de horarios en los cuales haya un descanso propio diariamente, pero yo sí veo que hay una predisposición del sector empresarial, creo que hay una predisposición del sector de los trabajadores en buscar soluciones para todos. No le puedo garantizar qué es lo que va a pasar el día martes, pero sí le puedo decir que lo que pase el día martes, el sector empresarial lo acatará y buscará soluciones para solucionar el problema de todos, no solamente, y reconozcamos que quienes van a ser beneficiados del empleo, del incremento salarial, son 400, 500 mil personas. El efecto de un incremento antitécnico va a derivar en un incremento de costos de vida reales, más allá de lo que diga la canasta básica, costos de vida reales para el 100% de la población. Y sobre el tema de la canasta básica, cuando comparemos peras con peras y no peras con aguacates, aunque puedan estar en el árbol y tengan un parecido en el color. Cuando comparamos canasta básica, comparemos con ingreso familiar. Canasta básica familiar, ingreso familiar.
Según los datos del INE, no los calculamos nosotros, la canasta básica está en $712 y el ingreso familiar, de acuerdo a las cifras de ellos mismos, está en $746. Porque no nos olvidemos que la inflación de los últimos años, de los últimos meses, no, años realmente, ha sido negativa o tendiente a cero. Y nosotros como productores, y hablo ahora del sector agrícola, nos hemos visto abocados a tener que producciones que se vendían muy por debajo de los costos de producción en el año 2020 y que hemos sostenido, ya se sembró, ya se gastó, y recuperemos lo que se puede y esperemos que la siguiente cosecha nos vaya mejor. La misma situación en el tema lácteo, y por eso usted ha visto crisis en muchos sectores agropecuarios. Y estamos ahí sosteniéndonos y estamos ahí sosteniendo la alimentación a pesar de todos los inconvenientes que hemos tenido. Entonces, desde el sector empresarial, desde el sector agrícola, ahí sí ya represento yo directamente, estamos prestos a colaborar para que al gobierno le vaya bien. Y si al gobierno le va bien, a los ecuatorianos nos va bien. Y ese es el camino que el cual tenemos que seguir, claros y fuertes. Pero para eso tenemos que tener compartir el tema de las responsabilidades y compartir el tema de los diálogos, las tres partes, tanto trabajadores como empleadores como gobierno, buscando soluciones del mediano y para el largo plazo, no solamente una solución coyuntural con tono político para este mes de diciembre. Muchísimas gracias a Rodrigo Gómez de la Torre, integrante o representante del sector empleador en el Consejo de Salarios. Muchísimas gracias, don Rodrigo. Muchísimas gracias, Licenia. Jaime, un grato gusto haberte visto de igual manera, Licenia, y un saludo a Alexis, que lo vi también por ahí en pantalla unos minutos. Un abrazo. No, lo propio, muchas gracias. Don Jaime, continuamos con usted. ¿Qué decir respecto a la última intervención de Rodrigo Gómez de la Torre? Me van a hacer llorar. Yo creo que estamos ganando más allá de lo que está ganando el sector empresarial. Si estamos con $714 y pasamos el valor de la canasta básica, más bien que acuerde el Ministerio de Trabajo con el sector empresarial para sacar del bolsillo nosotros, para apoyar al sector empresarial. Está quebrado, está jodido. Oiga, lo digo irónicamente, ciertamente. Pero la legislación, como dije hace un momento, establece que tiene que revisarse el salario o la remuneración del trabajador y que debe cubrir las necesidades de la familia. Ahora resulta que desde hace, si mal no me equivoco, desde el 2007, 2008, se mantiene, lo que dice Rodrigo, los análisis técnicos del INEC, del Banco Central, y resulta que los perceptores familiares, según la teoría del sector empresarial, trabajamos 1.6 en cada familia. Oigan, parece entonces que en la pandemia no pasó nada. No se despidió a ningún trabajador. Muchos de los trabajadores que estaban en el sector formal de la economía y con relación de dependencia, que ya lo sacaron, ellos todavía dicen, no, sigan trabajando. Oiga, ese tema de los perceptores familiares que vengan arrastrando desde las épocas mediante el cual el país tuvo un pico de producción y de desarrollo impresionante, aún al margen de tener diferencias ideológicas básicamente entre el sector empresarial y el gobierno del presidente Correa, pero la economía se dinamizó, se mejoraron los salarios, por cierto, pero también creció la producción, la productividad de las empresas. Y desde ese entonces, cuando teníamos índices muy diferentes a los actuales, teníamos 1.6 de perceptores. Hoy que estamos sin empleo, muchos trabajadores están prácticamente en el subempleo. Pero el gobierno, don Jaime, el gobierno dice que ha incrementado en estos 6 meses de gestión que cumple precisamente hoy más de 200.000 empleos. Cifra que, por cierto, dicho por un representante empresarial, se contradice con las que presenta el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero en todo caso, el gobierno dice que son más de 200.000 empleos que se han creado en apenas 6 meses. Pongámosle que se han creado 200.000 empleos. Hagámosle caso al gobierno. Pero, ¿cuánto crece la población económicamente activa cada año? Cada año crecen alrededor del 2.2, 2.3%. Y eso significa que tenemos que cubrir el crecimiento de esa población económicamente activa con trabajo, y son alrededor de 230.000. Si entonces se recuperó 200.000 empleos ahora, y habrá que ver en qué condiciones es que se recuperan esos empleos,
estamos totalmente atrasados con relación al crecimiento normal que tiene esa población económicamente activa y la demanda que tienen los trabajadores por un puesto de trabajo, por un lugar de trabajo, sea el público o sea el privado. Rodrigo decía que alrededor de casi el 70% de la población estamos o subempleados o desempleados. Ese es un tema de arrastre histórico del país y que cada año no se generan los empleos ni siquiera lo que requiere el crecimiento de la población económicamente activa. No se generan empleos. Aquí tenemos empresas familiares que arrastran desde hace muchísimos años sus propiedades. Y cuando habla de competitividad, ¿por qué el sector empresarial siempre, cuando hace referencia a la competitividad, está regresando a ver a los trabajadores cómo les flexibilizamos para ser competitivos? Pero no están pensando ellos en cómo mejorar los procesos productivos, de cómo mejorar las tecnologías, de cómo hacer que el Estado también cumpla el rol de apoyo al sector empresarial. Y lo único que miran es las utilidades. No importa la forma en la que nosotros produzcamos en relación a los países vecinos. Pueden tener mejor tecnología los vecinos, no importa. Pero el tema es que para ser competitivos hay que mirarles a los trabajadores. Así no puede ser. Yo de lo que veo, estimada Licenia, no va a haber acuerdo respecto de la fijación salarial. Mientras el Código del Trabajo señale que si no hay acuerdo se fijará en función de la inflación proyectada, lo doy por firmado, y lástima que ya no está Rodrigo. Le doy mi cabeza que no van a plantear ellos un incremento mayor al que dice el Código del Trabajo. Y por supuesto jamás se les va a ocurrir plantear un incremento para fijar el nuevo salario más arriba de los $25 que dijo el presidente de la República. Y como le señalé, el Estado, por norma constitucional y por norma legal, tiene que fijar una vez al año, y lo menos que pueden hacer este gobierno, si no hay acuerdo, que como lo suscribo, no va a haber acuerdo, lo menos que debe decir es, para cumplir con su palabra, que la fijación del próximo salario del año 2022 será de $425, porque usted bien hizo referencia. La congelación del año pasado, eso no refiere el sector empresarial. Solo miran el ámbito de la productividad pensando en la rentabilidad de las inversiones que tienen los sectores empresariales. Es decir, don Jaime, ¿usted cree que este congelamiento del salario se va a mantener para el 2022? Mire, el sector empleador lo que ha dicho claramente es que se haga un incremento en función de la técnica que ha manifestado debe aplicarse el Banco Central, el INEC y no recuerdo cuál otro organismo. ¿Y a cuánto llegaría este cálculo en base a estos parámetros? Pues no superaría los $6 si es que vamos en esa perspectiva. Entonces, por ello es que los empleadores van a plantear 5 o van a plantear 4, eso no le quepa la menor duda. Pero sería contraproducente frente al ofrecimiento de campaña del presidente de la República. Por eso es que digo, no podrá haber una mayor devaluación de la palabra comprometida con el presidente si es que se fija un salario menor a 425 que debería ser en función del cumplimiento de esa propuesta de campaña, porque lo otro sería engañarle a la población ecuatoriana y, por supuesto, dejar de lado esa expectativa de muchos ecuatorianos que con seguridad votaron pensando en aquello, y que golpe sería entonces para esa población que se generó esa expectativa una traición de esa naturaleza por parte del presidente de la República, que espero no se dé, porque no quisiera que se devalúe la palabra más allá de lo que ya ha sucedido con las ofertas de campaña del presidente. Para finalizar, Jaime, y en otro tema, ¿cuál es la posición en este caso del Parlamento Laboral respecto a este proyecto de desarrollo económico que incluye una drástica reforma tributaria que, de acuerdo a la mayoría de analistas económicos, va a golpear fuertemente a la clase media? ¿Cuál es la posición que ustedes tienen? Mire, basado también en los estudios que se han hecho, no solamente de organismos gubernamentales, sino también por algunos observatorios en materia tributaria. El país dice que se pierde entre 6 y 7 mil millones de dólares al año por evasión o por elusión del pago de impuesto a la renta. Lo que el presidente de la República debió haber apuntado es a un mayor control, a una mayor inspección respecto del cumplimiento de las obligaciones que tienen las empresas con relación al pago de sus tributos
para nutrir el presupuesto general del Estado y redistribuir esa riqueza. Bueno, frente a esto, y también la actitud del sector empresarial, de que no cumple con las obligaciones legales, a nosotros nos parece que efectivamente debería tratarse un impuesto a las propiedades, que sería la única forma de poder recuperar de alguna manera y de manera más ágil, antes que esperar que sean las demandas y las sentencias de los jueces que determinen que el sector empresarial está evadiendo o eludiendo las obligaciones tributarias que tienen con el país. En esa línea, a mí me parece que un impuesto que debe gravarse a los activos, obviamente, de aquellos que superen, me parece, no estoy muy seguro, pero que deben superar los $350,000, porque ningún ecuatoriano de la clase media para abajo podemos lograr tener unos activos por esa cantidad, por ese valor. Y por lo tanto, yo creo que esa es una línea importante. Lo otro es que, si bien es cierto, el gobierno nacional planteó que debería tributarse también a aquellos trabajadores que tienen ingresos superiores a los 2.000, la Asamblea ha planteado los $2.600, que me parece que, nuevamente, la posición del gobierno es afectar a la clase media, privilegiar a la clase pudiente, eliminando una serie de aranceles, por ejemplo, para el sector empresarial, y como ya anteriormente también se les condonó deudas, se les condonó intereses y todo lo demás. Yo creo que el presidente de la República tiene un activo electoral que de a poco se está desmoronando, y de repente va a ser también debut y despedida del movimiento, creo, si es que se aleja de las propuestas que en principio se dijo y se sigue afectando particularmente a la clase media. El tema del empleo pasa por tener un diálogo social, pero con organizaciones representativas, no con ese club que tienen ahora en el Consejo Nacional del Trabajo, que solamente acuerdan los intereses de orden político y los intereses de orden personal o de grupo. Por ello es que ni el FUT ni el Parlamento estamos en ese organismo. ¿Y por qué? Muchísimas gracias. Porque lamentablemente se ha politizado ese tema. Muchísimas gracias, Jaime, por su presencia y por haber participado en este panel. Jaime Arciniegas, dirigente sindical del Parlamento Laboral, que ha estado con nosotros. Muy amable, muchas gracias. A usted, Diseña. Buenos días. Gracias a ustedes.